Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a reunirnos con Ricardo López Gotig en Argentina para seguir hablando de este nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, estos días hemos asistido a un espectáculo internacional mundial de las potencias reunidas en el G20 de Bali, eh, y parece como que esta vez no solamente que ha sido mucho más mediático el encuentro, sino que han pasado cosas que podrían influir incluso en el futuro de esta misma organización, ¿no? Bien, esta reunión del G20 que se hace en forma anual, acá la novedad es la ausencia de Rusia, en realidad de Vladimir Putin, porque el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, estuvo el primer día, luego se fue. Pero acá lo interesante es cómo es que se da esta cumbre en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, que ya lleva 9 meses, ¿no? Es decir, es una guerra que ya es como que forma parte de las noticias cotidianas, lamentablemente. Y acá primero ya hemos mencionado que probablemente Putin haya estado ausente porque quizás temiera una especie de golpe de Estado interno dentro de Rusia, si él estaba presente en Bali, y envió al ministro de Relaciones Exteriores. Acá lo llamativo es el documento que terminó siendo firmado en el que se pide la integridad territorial de Ucrania. ¿Esto qué significa? Mientras están subiendo cada vez más voces pidiendo el cese de fuego, el cese de las hostilidades, es muy llamativo cómo a nivel internacional Vladimir Putin se va encontrando cada vez más solo en este conflicto. Y sobre todo lo que hemos mencionado en varias oportunidades, cuál es la política exterior de la República Popular China en esta materia. Porque si bien se la ve como un aliado de Rusia, lo cierto es que tiene una disidencia importante con respecto a este tema. Y es que la República Popular China viene insistiendo en el respeto a la integridad territorial de todos los países. Esto ya lo hemos mencionado, es decir, es por una cuestión interna, porque dentro de su propio país hay regiones con minorías separatistas, los uigures, los mongoles, los manchúes, los tibetanos, e incluso se podría decir que el propio Taiwán es advertido en estos términos. Pero esto, además de ser una política interna, la República Popular China aspira a que esto tenga también un correlato a nivel internacional. Por eso es que en ningún momento avaló ni la creación de estas repúblicas populares que hubo durante unos meses de Lugansk y Donetsk, ni tampoco ha avalado finalmente la anexión de estos territorios ucranianos a Rusia, es decir, después de estos plebiscitos fraudulentos que hemos visto en septiembre. Entonces, esto es un punto muy interesante a tener en cuenta y que por eso es que el gobierno de Ucrania pone miras muy altas con respecto a cuándo y cómo sentarse para dialogar un cese de fuego, ¿no? Es decir, en este momento claramente Ucrania no está en el momento más conveniente para cesar el fuego porque está en plena contraofensiva, recuperó la ciudad de Kherson, estaría cruzando el río Dnieper en muy breve y eso significaría iniciar una contraofensiva para recuperar la península de Crimea. Y por el otro lado, y esto que también lo hemos mencionado, cómo es que las elecciones de medio término en Estados Unidos estarían dando un respiro al presidente Biden. Tengamos en cuenta que toda la orientación de Trump venía siendo bastante crítica a la intervención de Estados Unidos a favor de Ucrania en este conflicto. Bueno, los candidatos más trampistas dentro del Partido Republicano en gran medida han quedado fuera, el Senado ha quedado en manos demócratas finalmente, si bien la Cámara de Representantes tiene una exigua mayoría republicana después de estas elecciones, pero la verdad es que distintas circunstancias del contexto internacional están debilitando cada vez más la postura de Putin. Y bueno,
la verdad es que este G20 ha demostrado ese gran aislamiento que está teniendo Rusia en el conflicto. Bueno, un aislamiento que, tal como señalas, se va incrementando con el tiempo, incluso los, los que parecían sus mejores amigos, como es el caso de China, pues ya no dan esas muestras de cariño, entre otras palabras, aunque creo que todavía le queda un amigo en Irán, ¿no? Le queda un amigo en Irán, le queda un amigo en Nicaragua, por ejemplo. Es muy interesante cómo Venezuela y Cuba están en una posición ahí un poco extraña, ¿no? Junto a otros países de Latinoamérica. Eh, es decir, pero no tiene realmente grandes amigos de peso en este tema, ¿no? Claramente el aliado más significativo que hubiese tenido era la República Popular China, y con esto Xi Jinping está mostrando un distanciamiento bastante crítico respecto a esto. Y por otro lado, también otro país que hubiera volcado un poco la balanza era la India, pero ya Narendra Modi, cuando se dio la reunión en Uzbekistán de la Organización para la Cooperación de Shanghái, también mostró su actitud crítica respecto a esta guerra, cuando ya le indicó que ya era tiempo de cesar con este conflicto. Pero bueno, vamos a ver cuánto de esto afecta a Putin y sobre todo cuánto margen él tiene internamente para llegar a algún tipo de acuerdo que implicaría el retiro de Rusia de varias porciones de lo que está ocupando desde febrero, desde este año. Claro, sí, ese es un problemón porque no solamente que las ocupó, sino que montó esa farsa de referéndum y de declaración de independencia, y después de anexión, ¿no? De Lugansk y Donetsk, y también había representantes de esta zona que ahora está cayendo, ¿no? De la zona de donde está Gerson, más al sur. Y bueno, el tema es si Putin tiene alguna salida dentro de su propio país para explicar a la población de que se metió en un barro muy difícil de zafar, ¿no? Sí, más allá de la situación personal de Putin, que es una circunstancia, acá lo importante es qué pasa después, ¿no? Más allá de que, bueno, Putin en algún momento va a terminar su mandato, la cuestión es qué pasa con Rusia después de esto y si hay alguna posibilidad de que comience realmente una normalización democrática de ese país. Yo creo que esa es la clave. Eh, Lamentablemente no veo que hoy estén dadas las circunstancias para algo así, pero sería lo ideal que se convirtiera en un país normal en términos democráticos, de Estado de Derecho, y que deje de haber una nomenclatura autocrática que controle a Rusia. Bueno, no pasó con la revolución de 1917, no pasó con la caída del muro en 1989, no sé si va a pasar ahora justamente, pero la esperanza nunca se pierde de que Rusia se convierta en un país normal como había señalado. Mientras tanto, nosotros seguiremos adelantando las noticias del futuro con tu examen de la historia. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, y hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge, y como siempre, un gran saludo de la audiencia de Radio Cefrad que nos acompaña programa tras programa.